a Norberto Acosta Varela, que es un analista en temas fronterizos y es académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Como ustedes saben, se está por llevar a cabo esta reunión entre un grupo de alto nivel de Estados Unidos encabezado por el secretario de Estado Anthony Blinken y el presidente Andrés Manuel López Obrador, para reforzar las medidas o para discutir las medidas de contención de migrantes. Norberto Acosta Varela, muchísimas gracias por acceder a darnos esta entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes, Temoris. Buena tarde en México. Aquí acabamos de empezar la tarde, estamos una hora en Ciudad Juárez, una hora después que en la Ciudad de México con el cambio de horario. Bueno, el tema de migración, pues es un tema que se ha venido convirtiendo en el tema no solamente un tema nacional, sino un tema global. La migración en el mundo pues ha venido incrementándose en Europa, sobre todo en Europa y en América, usando pues algunos territorios para llegar a su destino final. En el caso de América, pues para llegar a Estados Unidos y más recientemente también a Canadá. Es un tema complicado que tiene muchas aristas, que ha venido evolucionando, que se ha venido modificando, que ha transformado la realidad de la misma frontera. Hemos pasado, en el caso concreto de la frontera norte de México, de ciudades multiculturales a ciudades también multiétnicas. Tenemos grupos provenientes de diferentes regiones, de diferentes países, de diferentes condiciones étnicas. Entonces, pues eso ha venido cambiando. Además, la propia migración ha pasado una migración temporal a una migración permanente. Anteriormente la migración en la frontera pues era totalmente diferente, la gente iba y venía con mucha facilidad. Ahora la gente que llega a su destino pues difícilmente se regresa en muchos años. Algunos tienen décadas sin poder retornar a sus países de origen mientras no regularizan su situación migratoria. Entonces, ha sido un tema es el tema aquí en la frontera norte, es un tema de todos los días. En mi caso, pues yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y imparto un seminario de problemas de la frontera norte, y sin lugar a dudas los dos temas de la frontera norte pues son la migración y la violencia. Son los temas más importantes que analizamos en el seminario. Y recientemente, pues el tema de la migración, pues nos ha convocado a muchísimos investigadores, juristas, sociólogos, gente de diferentes disciplinas, pues a tratar de entender qué está pasando, ¿no? En mi caso personal, de donde yo vivo al lugar de trabajo, yo trabajo en un instituto de Ciencias Sociales y Administración, ICSA, que está en el Chamizal. Entonces, en mi recorrido diario hacia la universidad, cuando voy a mis clases temprano, van caminando por el bordo del río decenas de grupos de migrantes, personas muy jóvenes, muy jóvenes, y cuando regreso por la tarde, sigue el mismo flujo, o sea, grupos permanentes durante todo el día, incluso en la noche, cuando voy a clases en la noche, por el bordo, caminando todavía, buscando la puerta de entrada para entregarse.
Entonces, es un problema verdaderamente grave. Los albergues se llenan y luego se vacían y se vuelven a llenar, y es como algo que parece no tener fin. La cantidad de patrullas del Instituto Nacional de Migración pues se ha multiplicado. Ocasionalmente se veía una patrulla por el bordo, ahora se ven muchísimas vans circulando por el bordo del río, hasta 3, 4 simultáneamente, igual que patrullas de la Guardia Nacional. Entonces, y por el otro lado, pues se ve igual, ¿no? O sea, cada 50, 100 metros está una unidad de CPS. Entonces, es parte de la cotidianidad que hemos empezado a vivir desde hace un tiempo aquí en la frontera. Para darle un poquito de contexto a nuestra audiencia, el Chamizal es una zona que se perdió, que pertenece a México, pero que en algún momento, por una modificación natural en el trazo del río Bravo, quedó del lado estadounidense, y después de negociaciones entre los dos países se recuperó, pero está justamente en la frontera y es una de las zonas que, como nos está explicando Norberto Acosta, pues es de un flujo migratorio importante. Norberto, ¿qué expectativas hay de esta reunión entre este grupo de alto nivel de Estados Unidos, que incluye al secretario de Estado de Estados Unidos y al presidente López Obrador? Bueno, ha habido algunos fracasos, se pudieran considerar como fracasos, en esos intentos de generar una política migratoria que permita retener a la mayor cantidad de personas del lado mexicano. Ha habido intentos por construir algunos centros que reciban a los migrantes en diferentes lugares del sureste del país, en Chiapas, en Tabasco, y hasta el momento pues no han podido llegar a un acuerdo, porque pues los objetivos de ambos gobiernos parece ser que son distintos. En el caso de Estados Unidos quiere centros que permitan a la gente quedarse ahí o retornarlas a sus lugares de origen, o sea, en retornos masivos hacia sus países de origen. Y en el caso de México, pues ha habido cierta reticencia a construir este tipo de centros, tal y como lo plantea el gobierno de Estados Unidos. Y en ese sentido, pues no ha habido avances significativos en cuanto a una estrategia común de política migratoria, pues que tiene diferentes componentes, porque pues México ha sido un país que ha sido refugio, asilo para muchísimos migrantes en diferentes momentos de la historia del país, después entre las guerras, en los procesos de militarismo, de dictaduras que se han dado en el Cono Sur y en diferentes partes del mundo. Entonces México ha sido de puertas abiertas, y la política de México pues ha sido de albergar y de dar entrada, pero pues han cambiado mucho las cuestiones que tienen que ver con el desplazamiento. Hay muchos conceptos: el refugio, el asilo, el retorno voluntario o forzado, la deportación, la repatriación masiva. Entonces, Norberto, sí. viene
secretario de Estado, Anthony Blinken, que me están informando que ya están en Palacio Nacional, ya se van a reunir con el presidente. Viene acompañado de Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Interior, o sea, no es una persona que normalmente trate asuntos diplomáticos, y viene también con Elizabeth Sherwood Randall, que es la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos. O sea, es un grupo no solamente de funcionarios de nivel más alto de la administración de Joe Biden, sino que además está específicamente enfocado en temas de protección de la frontera, en seguridad nacional, en seguridad interior. ¿Qué podemos expresar? ¿Qué es lo que espera Estados Unidos obtener de esta reunión y qué podrá el gobierno de López Obrador entregarles y obtener de ellos a cambio? Bueno, la presión pues es fuerte, ha estado latente desde el año pasado, ha habido pues varios intentos y con todas estas personalidades de alto nivel que vienen, pues es obvio que se sigue planteando la migración como un problema de seguridad, sí, no como un asunto de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo que ellos esperan es precisamente obtener por ese lado generar una presión hacia el gobierno de México para que acceda en ese tema de seguridad que es en el que han estado inmersos. Bueno, también el gobierno de México ha cedido porque el hecho de mantener la Guardia Nacional, el hecho de haber mantenido a Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración, pues nos habla de esa estrategia de seguridad y no en un cambio hacia la vulnerabilidad, hacia los derechos humanos de los migrantes. Entonces, la verdad es que yo creo que la política no va a cambiar. El sentido de lo que busca Estados Unidos no ha variado absolutamente nada y no se ve que vaya a variar, por lo menos a corto plazo, porque si todos los que vienen, los que acompañan, los que vienen en esta comitiva y que ya están en Palacio Nacional, son gentes muy ligadas a la cuestión de seguridad, pues es obvio que por ese lado se pretenden mantenerse, ¿no? Que México cambió su política de seguridad con el gobierno anterior de Donald Trump en 180 grados. Fue un cambio de 180 grados en el rumbo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le imprimió originalmente a esa política de migración. Y desde entonces, pues el país ha dado muchísimo, ha colocado a la Guardia Nacional en la frontera sur, en la frontera norte, a lo largo del territorio, y efectivamente, como mencionas, ha mantenido al coordinador del Instituto Nacional de Migración en su puesto, a pesar, por ejemplo, del incendio que ocasionó precisamente en Ciudad Juárez un número de migrantes muertos. ¿Qué más? O sea, si están enviando a un grupo de este nivel, tan importante y tan enfocado en su seguridad interior, ¿qué más podrán querer de México? No veo nada más creo que el problema está precisamente atrapado en esa visión de ver la frontera como un asunto de seguridad. Desde el 9/11 no ha variado, no ha cambiado absolutamente nada.
Lo que me parece extraño, no solamente a mí, sino a muchos colegas que platicamos sobre el asunto de lo que sucede acá en la frontera, es esa apertura hacia el cruce de migrantes de este centro y sudamericanos, donde pasan cientos de migrantes todos los días o miles por mes, ¿sí? De migrantes hacia Estados Unidos. Y por un lado, pues se ve como un poco hipócrita, ¿no? O sea, por un lado están hablando de restringir la frontera y por otro lado mantienen puertas de la valla abiertas para que crucen decenas de migrantes todos los días. En el caso de Ciudad Juárez, a lo largo de toda la frontera norte, pues es algo común. Entonces, por un lado, el tema de seguridad está ahí, pero por el otro, siguen impulsando y siguen atrayendo el ingreso de migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, yo no sé si lo que busquen sea solamente controlar el tipo de acceso y solamente darle ingreso a cierto tipo de personas que requieran en este momento. La historia de la migración en Estados Unidos ha sido de permitir ingresos masivos y luego realizar deportaciones masivas, ¿no? Eso lo hemos vivido de manera sistemática. Entonces, no hay claridad y tampoco hay una política de ver al migrante de una manera diferente de cómo se le ha venido viendo en los últimos años. Entonces, yo no sé qué resultados vaya a tener esta reunión, si vayan por fin a acordar un centro como el que quiere Estados Unidos en el sur del país, en Chiapas o en Tabasco o en Campeche o en algún lugar del estado del sureste del país, donde el gobierno de México acceda a retener ahí y a recibir a los migrantes y desde ahí retornarlos a sus países de origen o buscar colocarlos en el campo laboral en México. Sí. Muy bien. Norberto Acosta Varela, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, te agradezco la oportunidad que nos diste de conversar contigo. Espero que en algún otro momento podamos volver a coincidir. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de expresar una situación que se está viviendo y que la vivimos desde aquí, desde la frontera, ¿sí? Y en la cual estamos inmersos todos los días, que es un asunto de carácter nacional importante. La migración, la violencia son temas que recorren el país de sur a norte y toda la frontera norte del país. Y muchísimas gracias a tu programa, a Julio Hernández, el programa de Julio Hernández, que pues cada vez ha venido penetrando de manera más amplia en la información nacional. Muchas gracias, Norberto, y saludos hasta Juaritos. Saludos hasta allá. Gracias.